Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Se Bueno, ve, Jorge nos va a comentar sobre, bueno, otro hecho importante como fue el Congreso del Magisterio Urbano, ¿no? Y las resoluciones que sacó este importante evento. eh, sí, buenas noches, queridos compañeros. Quiero también aprovechar este momento para rendir homenaje a la Primera Internacional, ¿no? Recordemos que tras numerosos contactos entre británicos y franceses se convocó el 28 de septiembre de 1864 a una reunión en St. Martin's Hall de Londres, a la que asistieron delegados de organizaciones obreras que se llamaron trade unionistas, británicos, prudianos de Proudhon, franceses, miembros de la Asociación de Trabajadores, alemanes, exiliados, polacos, húngaros, italianos, etcétera, ¿no? Reunidos en una asamblea, acordaron fundar la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que luego fuimos conociendo como la Primera Internacional. Eh, de ahí queda, digamos, en nuestra mente que la emancipación de la clase obrera sería obra de los propios trabajadores, ¿no? Y que no habría emancipación sin lucha por el poder político. Y eso va normando, ¿no? La lucha política en todos los sindicatos, en todo el movimiento obrero, ¿no? A nivel mundial. Bueno, yendo a lo que quería comentar, que es el primer Congreso Educativo Nacional especializado. Se llamó así porque es de todo lo que queremos tratar los trabajadores de educación urbana para asistir a al convocado Congreso realizado por el gobierno que está previsto para noviembre. Queríamos reunirnos antes solo los trabajadores de educación urbana porque queríamos discutir nuestros problemas primero entre nosotros para llevar una posición oficial. Quiero decir que se expresaron dos posiciones claramente contrapuestas en el Congreso. Una pro oficialista, digamos así, de la Confederación y otra que planteaba que, por ejemplo, la ley 070 ha sido un fracaso y que ha retrocedido la calidad educativa y que cada vez es menos científica, que cada vez los bachilleres no pueden acceder con buenos conocimientos científicos, toda vez que hasta la ciencia ha sido cuestionada por la ley, hay que saber saberes ancestrales y otras cosas, y que, bueno, el pachamamismo incorporado a la ley no ha permitido un desarrollo pleno de la ciencia, ¿no? Porque hasta se han vuelto dogmáticos algunos, ¿no? Y bueno, entonces expresaron de que en lo objetivo fue la realidad es más cruel que las ideas y se trataron entonces, como les digo, dos tendencias y se formaron 5 comisiones. La primera comisión del Congreso fue la de diagnóstico de la educación en realidad, pero como sabemos que la educación es un fenómeno político, no prácticamente se ha convertido en un diagnóstico político de la educación, ¿no? Y es ahí donde se ha determinado, y esa condujo a todas las demás comisiones, a indicar que la ley 070 ha fracasado. Entonces, y con eso fracasa también las posiciones de los proficialistas que decían que es una de las mejores leyes educativas que ha tenido el país, que como nunca se ha elevado el presupuesto de la educación, cosas que también son falsas, ¿no? Porque no es cierto que como nunca se haya elevado el presupuesto de la educación. Bueno, lo que me interesa expresar más que las cuestiones un poco domésticas del magisterio,
A mí me interesa decirles que entre las cosas, las que se ha triunfado en ese Congreso y justamente de esta comisión de diagnóstico son las resoluciones expresas, ¿no? Resoluciones expresas bien concretas. Por ejemplo, la resolución expresa 1 dice: el Congreso Educativo Especializado Nacional de la Confederación de Trabajadores Urbanos de Bolivia en relación a los incendios forestales emite la siguiente resolución expresa. Nuestro país sufre la terrible destrucción de su flora y fauna, que están siendo incendiadas, que está siendo incinerada por los incendios forestales, fenómeno que ya no solo afecta a los departamentos donde existen focos de calor, sino que la humareda está afectando a todos los departamentos, incluso a los países vecinos. El aire que sea así respirable, afectando la salud de toda la población, pero sobre todo de los sectores más vulnerables como la niñez. La magnitud de los incendios, que ya han arrasado cerca de 8 millones de hectáreas, tendrá espantosas consecuencias en la biodiversidad y el cambio climático, que ya golpea duramente a las familias de productores en el área rural y a las ciudades con la contaminación. La destrucción de la Amazonía, Chiquitanía y parte del Chaco, que son el pulmón del mundo, ponen en riesgo el futuro de nuestros hijos y de toda la humanidad. Los trabajadores de educación urbana de Bolivia exigen respuestas inmediatas al gobierno nacional para frenar los incendios. Para ello no basta con la declaración de desastre nacional, sino que se deben abrogar todos los decretos y leyes incendiarias que han ido aprobando todos los gobiernos de turno para favorecer a los grandes empresarios agroindustriales para que amplíen la frontera agrícola para la producción de biocombustibles, soya y cría de ganado. La lucha de los trabajadores y de los sectores populares, de los sectores populares también, debe estar orientada a acabar con las políticas capitalistas depredadoras que destruyen al ser humano y la naturaleza para llenar los bolsillos de un puñado de grandes empresarios ligados a las empresas transnacionales. Además, exigimos que todos los grandes empresarios responsables de las quemas deben reforestar todas las zonas afectadas por los incendios. Los trabajadores nos declaramos en estado de emergencia e incorporaremos a nuestro pliego petitorio la lucha en defensa de la naturaleza. Y sobre esto un pequeño comentario. No es lo mismo reforestar que desilvestrar. En realidad, cuando se hace reforestación, podemos cometer errores como de hacer un bosque de eucaliptos. El eucalipto no es un árbol, digamos, nativo, es un árbol traído de Asia, me parece, y que consume mucha agua y no permite el desarrollo de otros vegetales en su territorio. Pero más vale la desilvestración, que es con la naturaleza nativa del lugar, y que eso sí vuelve a, digamos, donde se puede volver a tener bosque, digamos, ¿no? Eso como una cuestión de apreciación personal. Hay una resolución expresa número 2 de la misma comisión, y como le digo, se convirtió en una comisión política prácticamente, que dice que el Congreso Educativo, etcétera, en representación del Magisterio Urbano de Bolivia, se solidariza con la lucha de los trabajadores argentinos en general y los trabajadores de educación en particular, que resisten de forma heroica las políticas antiobreras y antieducativas de la clase dominante ejecutados por el gobierno de Milei. Saludamos las movilizaciones de nuestros colegas de Neuquén, que se movilizan contra la destrucción de la educación fiscal y gratuita y en rechazo de la ley del presentismo, con la que el gobierno provincial pretende otorgar un bono a aquellos maestros que no acaten paros, participen de asambleas u otras actividades sindicales, lo que en los hechos se constituye en una medida contra el derecho a la protesta y a la libre organización. Esto con la finalidad de desarrollar la lucha de los docentes argentinos, que se han convertido en la vanguardia de las luchas de la región, y de esta manera allanar el terreno para que las grandes empresas transnacionales continúen explotando los hidrocarburos.
En ese sentido, bajo el principio de solidaridad, saludamos la lucha de nuestros colegas argentinos y de los trabajadores en general que están defendiendo sus condiciones de vida, sus derechos laborales y sindicales frente a la respuesta burguesa de buscar descargar todo el peso de la crisis económica en las espaldas de las grandes mayorías, situación que compartimos con los países del continente. Cochabamba, 27 de septiembre, etc. Hay otra resolución expresa 3, también muy importante. El Congreso, etcétera, se solidariza con la lucha heroica del pueblo palestino, que desde hace un año sufre un genocidio brutal por parte del Estado sionista de Israel. Vivimos la profundización de la crisis económica mundial y el agotamiento del reparto mundial, el reparto del mundo, perdón, acordado por las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, lo que se evidencia en la Segunda Guerra Comercial entre Estados Unidos y China y sus respectivos aliados que están fomentando las tendencias bélicas y militaristas en el mundo. Precisamente el agravamiento de los ataques a la Franja de Gaza y a los otros países de la región forman parte de esta estrategia del imperialismo norteamericano para garantizar su hegemonía en Medio Oriente a través del Estado sionista de Israel. Lo que estamos presenciando no es una guerra, sino un genocidio de un pueblo desarmado por parte de un Estado que tiene uno de los mejores ejércitos del planeta y que está financiado por Estados Unidos y los países de la OTAN. El exterminio sistemático del pueblo palestino no es un fenómeno reciente, sino que forma parte de un largo proceso de dominación política y económica que está complementado por la invisibilización y criminalización de su cultura. Si bien las causas fundamentales de este conflicto son políticas y económicas, eso no ha impedido que sean enmascaradas por discursos religiosos y culturales que buscan justificar el genocidio. Los trabajadores de educación condenamos todos los crímenes que se están cometiendo en el territorio palestino, donde se ha acentuado el asesinato, la tortura, el desplazamiento forzado y los ataques premeditados a niños, niñas y mujeres. Se han destruido las condiciones indispensables para la vida, eliminando la atención médica, la educación, la economía y las infraestructuras. El sionismo utiliza la violencia sexual, la privación de agua, de medicinas y el hambre como armas de guerra. De la misma forma, se han atacado y aniquilado a las organizaciones humanitarias, bloqueando la llegada de alimentos y medicamentos para la población, lo que ha convertido a la Franja de Gaza en el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. Esta lamentable situación se agrava cada día que pasa y amenaza con convertirse en un conflicto mayor como consecuencia de los ataques que Israel está realizando a otros países de la región, poniendo en peligro a toda la humanidad con la profundización de la crisis económica y la posibilidad de una guerra mundial. Este acto de barbarie ha generado protestas a nivel planetario, con un marcado contenido antiimperialista, con las cuales nos solidarizamos y respaldamos plenamente. Nos corresponde a los trabajadores impulsar la movilización general de los sectores populares para frenar el genocidio, llamando a la clase obrera a ponerse a la cabeza de la lucha y bajo el principio de internacionalismo, sumarse a la lucha que ya libran los sindicatos de trabajadores de otras partes del mundo. Por todo lo expuesto, los trabajadores de educación urbana de Bolivia exigimos el cese del genocidio del pueblo palestino y la autodeterminación de Palestina. Por el fin del genocidio contra el pueblo palestino, por la autodeterminación de Palestina, fuera el sionismo colonizador y el imperialismo de Medio Oriente. Y una última resolución de esta comisión es la resolución expresa 4, que emite las siguientes resoluciones expresas en relación a la crisis política y económica que vive el país. Ante la profundización de la crisis económica, el desempleo, la elevación del costo de vida, disminuye dramáticamente el poder adquisitivo de nuestros salarios, crece la fila de enfermos que no reciben atención a sus dolencias, aparecen interminables filas para comprar combustible y los trabajadores nos sumergimos
en la pobreza. En este escenario, el oficialismo y la oposición desarrollan su circo electoral y se enfrascan en una pelea corrupta y mezquina para asaltar el poder a través de la papeleta electoral y enriquecerse a costa de acentuar la miseria de la mayoría del país. Cualquiera que llegue al poder continuará con la política antiobrera y antipopular. Ninguno de ellos representa nuestro interés. Por el contrario, como expresión de la clase dominante, pretenden descargar toda la crisis económica sobre nuestras espaldas, levantando la subvención de los hidrocarburos, devaluando la moneda, privatizando las empresas estatales, reduciendo el presupuesto en salud y educación, destruyendo las conquistas de los trabajadores y profundizando la política entreguista de nuestros recursos naturales. Si queremos ingresos para cubrir la falta de dólares, si queremos reactivar la economía, si queremos superar la falta de hidrocarburos, si queremos crear fuentes de empleos, garantizar salarios que cubran nuestras necesidades y tener una verdadera seguridad social para todos los bolivianos y tener una jubilación con el 100%, estamos obligados a unirnos para materializar la siguiente plataforma: la estatización de la explotación de la comercialización del oro, la nacionalización total de la minería para recuperar de manos de los empresarios privados y de las grandes transnacionales, la nacionalización de la banca privada, por el monopolio del comercio exterior y el depósito del Banco Central de Bolivia de todas las divisas generadas por las exportaciones, por la creación de fuentes de empleo estables, por salarios que cubren el costo de la canasta familiar, por la estabilidad laboral, por el control obrero colectivo mayoritario de la gestora pública, por el mayor presupuesto para la educación y la salud. Ninguno de los politiqueros materializará esta plataforma, solo podemos imponerlos en la lucha unitaria de todos los explotados bajo la dirección de la clase obrera. Luchemos por la defensa de la canasta familiar. Bueno, y así vino la segunda comisión, que es de currículum, donde, bueno, se trataron problemas de los compañeros, de los colegas que trabajan con inicial, lo que antes se llamaba kinder, en sus dos secciones, primera y segunda sección, también de primaria, de secundaria, de educación técnica tecnológica, educación especial, educación alternativa, etcétera, ¿no? Todos los niveles y sectores de la educación se han tratado ahí, y cada uno tiene muy serios problemas, ¿no? Sobre todo de despidos, de corrupción por parte de quienes dan ítem, una serie de cosas, ¿no? Una tercera comisión, que ha sido la de formación de maestros, que también se ha convertido en prácticamente un botín de guerra del Ministerio de Educación, donde pone a su gente con falsedades en las, digamos, en las institucionalizaciones que existen, porque incluso es un reservorio. Los que se han aplazado para ser directores distritales o departamentales tienen la alternativa de ir a dar clases en las normales, donde les esperan con bombos y platillos. En vez de ir la mejor gente, los mejores profesores de Bolivia a las normales, está lleno de corruptos, ¿no? Eso es lo que han dicho en esa tercera comisión, que es de formación docente. La cuarta comisión ha sido de gestión, donde se ha dado oportunidad a todos los directores organizados también en la federación para que traten los problemas que he indicado de gestión y otros problemas como las normativas que se dan ahora solo por celulares, de la noche a la mañana, y una serie de abusos que se da para los docentes, ¿no? Por ejemplo, 11 de la noche han indicado desde mañana hay clase presencial, cuando todos los padres de familia ya estaban predispuestos a que tenía que haber un día, por ejemplo, un día más de clase a distancia por los humos que existían en varios departamentos, cosas así. Entonces, de la noche a la mañana, ni siquiera se oficializa con sellos, una serie de cosas, ¿no? Todo eso está en la cuarta comisión de gestión, y la pelea interna que hay entre directores, justamente porque están peleando en el Ministerio de Educación entre los arcistas y evistas, ¿no? Y cómo se percute negativamente en los estudiantes. Y la quinta comisión de presupuesto, donde también
tuve la suerte de participar y de proponer un voto resolutivo que no sé por qué no está considerado ahí hasta el momento, seguramente después lo pondrán en los informes de esta quinta comisión. Y dice lo siguiente, este voto resolutivo, que del 2019 al 2024 ya se quemaron más de 28.6 millones de hectáreas de las tierras, según datos del INRA. O sea, son datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. No nos estamos inventando. 28.6 millones, pero yo creo que eso es poco. Hemos debido pasar de 30 millones de hectáreas incendiadas. Que nuevamente este año más de 5 millones de hectáreas han sido incendiadas. Que existen normas que protegen actividades incendiarias tales como, por esto estoy leyendo porque no es repetitiva la anterior, sino complementaria. ¿Cuáles son las actividades incendiarias? Hay un plan de usos del suelo que se llama Plus del Beni, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental, ALD. Con esta norma se afecta a la Amazonía, los territorios indígenas, las áreas arqueológicas y las patrimoniales. El decreto supremo 3874 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya, evento HB4 y la soya, evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal, biodiesel. El decreto vulnera las leyes de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena y una decena de otras normas. Los decretos supremos 4.334 determinan el desmonte para la actividad agropecuaria en Santa Cruz y Beni dispuesta por el Plus a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT. La autorización vulnera los principios forestales y genera incendios autorizados. Las leyes 337, 502, 739, 952 establecen el perdonazo a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y la Ley Forestal. La Ley 740 de ampliación del plazo de verificación de la función económica social suspende las reversiones de tierras no saneadas, neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra. La Ley 741 autoriza el desmonte hasta de 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. El efecto real de esta norma es la quema descontrolada de bosques de parte de colonizadores e interculturales que se suman a los grandes propietarios y traficantes de tierras, generando un grupo de personas que se camuflan como pueblos indígenas. La Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas, la 1171, confiere al incendiario la capacidad racional, entre comillas, de controlar el fuego provocado, algo que no es posible controlar y normar. La Ley 1098 promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje y transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, etanol, anhidrido y biodiesel, dada la crisis de importación de carburantes. ¿Qué? Si no hay bosque, no hay agua, si no hay agua, no hay vida, no hay nada. Que en los territorios afectados por los incendios y otros desastres naturales existen escuelas, estudiantes y comunidades educativas que se encuentran afectadas y deterioradas. Que mientras se sanciona con el encendido de fogatas en la festividad de San Juan con 500 UFBs, que es la Unidad de Fomento a la Vivienda, lo que equivale más o menos a 2.500 bolivianos, digamos por 1 metro cuadrado, 2 metros de una fogata, sorprende que la quema forestal se sancione con 2.3 bolivianos, que es el valor de una UFB por hectárea quemada. Por tanto, resuelve, primero, abrogación inmediata de las leyes, reglamentos y normas nacionales, departamentales y municipales que vulneran la existencia de bosques, ríos, suelos y aires sanos
y que asocia directamente con la escasez del agua actual. También promueve un modelo de desarrollo extractivista y un modelo económico totalmente dependiente de la destrucción del patrimonio natural y los recursos naturales no renovables. Segundo, la creación de un fondo de emergencia permanente en beneficio de las infraestructuras de unidades educativas azotadas por dichos desastres, bajo control de las organizaciones de los trabajadores de educación. Quiero poner énfasis en permanente porque cada año ya son las quemas y cada año se quedan niños sin escuela y hasta que se habiliten otra escuela ya pasa más de medio año y esos niños se han perjudicado prácticamente mucho tiempo. ¿Y por qué nadie quiere hacer? Porque el municipio le echa la culpa a la gobernación, porque no tienen dinero, no les ha llegado del IDH, y si les ha llegado algo en febrero, todavía no nos ha llegado, y entonces, y los de la gobernación dicen, no, los del gobierno tienen la culpa, no nos han dado el IDH, etcétera. Entonces, tiene que crearse un fondo de emergencia, bajo control de las organizaciones de los trabajadores de todos los departamentos y regiones. Eso y con eso, digamos, acabó el congreso que ha durado 4 días en Cochabamba y eso es lo que pude informar y de paso tocar problemas eh, de la política internacional y nacional. Eso es lo que quería decir, Humberto, gracias. Muchas gracias, Jorge. Un informe muy completo. Y realmente fue un congreso muy interesante, entonces. Realmente se habló, bueno, aparte de los temas del magisterio, bueno, de temas muy importantes a nivel internacional, ¿no? Muy importante la solidaridad con Palestina, muy importante el pronunciamiento respecto a, bueno, todo el desastre incendiario que se está viviendo, y me llama mucho la atención, y es muy importante este hecho del apoyo a la lucha de los maestros en Neuquén, ¿no? Bueno, realmente es una lucha muy importante en el marco de, bueno, del desastre para el pueblo trabajador en Argentina que significa el gobierno de Milei, ¿no? Esperemos que, bueno, que se siga adelante, digamos, con estas resoluciones y en este caso, bueno, vamos a tratar de que también el magisterio urbano a nivel nacional pueda participar de las actividades de solidaridad con Palestina, ¿no?